Bueno, ahí tenemos la presentación de la clase de hoy. Ahí la tenemos, ustedes se dan cuenta. ¿Pueden ver la presentación ahí, jóvenes? ¿La Sí, pueden licenciado, se ve. observar? Muy bien. Sí. Va, entonces, miren. Entonces, Lick, disculpe, dígame, hija. antes de comenzar, es que Ajá. me acaban de informar que una compañera no se va a poder conectar porque se le arruinó su internet y no tiene. ¿O quién es ella? Es Adaleida Nájera. Adelaide. Ya tenemos aquí anotado, ¿yo? Hay que tratar de marcar su asistencia al final, dígale. ¿Bien? Entonces, miren, en el segundo bloque, gracias, niño. No, gracias. En el segundo bloque lo que vamos a tratar es lo referente a lo que es la interpretación de los tratados sobre derechos humanos. Al principio ya en la primera unidad hablamos sobre lo que son los derechos humanos, ahí sí que lo referente a lo que es los compromisos internacionales que se tienen como país, ¿verdad? Ustedes. Y poco a poco vamos a ir llegando a lo que refiere a Guatemala. Entonces, el día de hoy se va a tratar con respecto a lo que es la interpretación de los tratados sobre derechos humanos. Ustedes siempre en lo referente a lo que es a nivel internacional. Entonces, acá dice que un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obligatoria. O sea, vinculante es que sí es como que dice obligatoria para los estados que lo suscriben. Normalmente suscrita por sujetos de derecho internacional, o sea, las leyes de ustedes, y que se encuentra dirigido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Tienen que haber un acuerdo, tiene que ser entre dos. ¿No? Ustedes, una sola persona no puede hacer un acuerdo. Como por ejemplo, dice, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con respecto a los límites de sus países, para no tener problemas con respecto a los límites territoriales. O sea, ese es un derecho internacional, ¿verdad? Que suscriben dos partes, en este caso, dos gobernantes, ¿verdad? Ustedes, gobernantes como representantes de todo un sistema, porque el presidente es el encargado de manejar lo que es la política internacional y lo que él representa es a todo el país, y en materia de internacional lo que él está facultado para poder suscribir algunos acuerdos, siempre y cuando pues estén en el marco jurídico, en el marco legal, y al final pues aprobado y respaldado por los entes también legales del país, como es el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y todas esas instituciones, ¿verdad? Ustedes. Entonces, miren, con respecto a hoy, vamos a estar entrándole poco a poco a cómo se van interpretando esos derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Entonces vamos a pedirle por acá para que me ayude, y no sé solo yo, Helen Castellaza, por favor ahí, me va a ayudar A leerle. a leer esta diapositiva, ajá. Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben representar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de representar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de representarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas
para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Muy bien. ¿Sigo? Sí, continuemos, por favor. Los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969 establecen reglas mínimas de interpretación de los tratados internacionales, que en cualquier caso deben ser tenidos en cuenta. En efecto, el artículo 31 establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Y agrega, para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además de textos incluidos, su preámbulo y anexos. Muy bien, Helen, muchas gracias. Entonces, miren, son tratados, son compromisos que deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse en los términos correspondientes en el contexto de un país. Guatemala es signataria, o sea que estuvo en esa convención en 1969 y en los artículos 31 y 32 establecen algunas garantías con respecto a lo que son los derechos humanos. Y por lo tanto Guatemala está obligado a cumplirlo. ¿Ya? Siempre se dice que la Constitución Política de la República es la máxima ley de nuestro país. Entonces, pero en la Constitución Política de la República, ustedes más adelante van a ver también que hay un artículo que establece que se deben respetar los convenios internacionales hechos. ¿Vieron? Entonces, y estos son acciones de buena fe para llevar pues en armonía lo que respecta a lo que es el Tratado de los Derechos Humanos. ¿Para ustedes? Entonces, miren, celebración de los tratados. ¿Quiénes actúan en esta celebración? En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representan al Estado, en este caso a Guatemala. Al Estado lo representan los jefes de Estado, los jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. En muchos países no hay presidente, lo que son jefes de Estado o jefes de gobierno, pero también los ministros de Relaciones Exteriores están facultados para la ejecución de todos estos actos que se refieren a lo que son los tratados internacionales. Ellos son los que actúan en representación de un país, ¿verdad ustedes? Entonces, vamos a escuchar ahora a Jorge Bonilla. También me ayuda Jorgito Bonilla a leer lo que es el procedimiento de la aprobación y ratificación de los tratados sobre derechos humanos en Guatemala. ¿Quiénes los aprueban y quiénes son los que los ratifican? Muy bien, buenos días. La Constitución Política de la República de Guatemala otorga al organismo ejecutivo, a través del presidente de la República, la función de ratificar los tratados internacionales. Queda en manos de dicho funcionario, además, el dirigir la política exterior y las relaciones internacionales en virtud de su calidad de jefe de Estado de Guatemala. Artículos 182 y 183, literal O, de la Constitución Política de la República. Exacto, lo que decía usted y yo, miren, la Constitución Política de la República en los artículos 182 o 183, literal O, respaldan el respeto a todo lo que se ejecute por parte del presidente o el ministro de Relaciones Exteriores en lo que se refiere a lo que es la política internacional, ¿verdad? Ellos lo pueden hacer, ¿vieron? Pero vamos a continuar por acá leyendo.
Vamos a ver, Tania, ¿nos ayuda aquí, por favor? Aquí estamos platicando, miren, con lo que respecta a la Constitución Política de la República. Todos, por lo menos este curso nos va a dejar a nosotros que nos aprendamos el preámbulo de nuestra Constitución Política de la República. Porque fíjense que la Constitución es necesaria y debería ser obligatorio desde el nivel primario aprendernos lo básico. Aprenderlos para ponerla en práctica y para poder hacerla valer para nuestros derechos de ustedes. Entonces, aquí empezamos a platicar sobre la Constitución Política de la República. Bueno, que lo que respecta pues siempre a los derechos internacionales. Tania, ¿nos ayuda acá? Sí, licenciado. La Constitución Política de la República de Guatemala otorga al organismo ejecutivo a través del presidente de la República la función de ratificar los tratados internacionales. Queda en manos de dicho funcionario, además, el dirigir la política exterior y las relaciones internacionales en virtud de su calidad de jefe de Estado de Guatemala. Artículos 182 y 183, literal O, de la Constitución Política de la República. Ciertos tipos de tratados requieren la aprobación del Congreso de la República previamente a su ratificación. El Congreso debe aprobar los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecte las leyes vigentes para las cuales la Constitución Política requiere la misma mayoría de votos, afecte el dominio de la nación, establezcan la Unión Económica o Política de Centroamérica o establezcan organismos o mecanismos dentro de un ordenamiento jurídico comunitario, obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto sea determinado, constituya compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitrajes internacionales, contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. Artículo 171, literal N, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Bien, gracias. Ciertos tipos de tratados requieren de la aprobación del Congreso de la República, previamente a ser ratificados, ¿verdad? Entonces, no todo lo puede ratificar o lo puede convenir el presidente con otros estados. Claro, representa al Estado, pero no lo puede hacer, porque póngale que si un presidente no respetara el orden jerárquico de lo que se requiere, porque cuando afecte ya sea lo económico, lo político, lo social, o lo que sea de seguridad, ustedes mencionaron ahí, ustedes vieron lo que representa el ejército, lo que representa la economía, por ejemplo, si supera 1% del presupuesto de ingresos del Estado, ya el presidente tiene que seguir, tiene que hacer ciertas consultas. No puede él de manera unilateral venir y aprobar. Porque si eso únicamente sucede en los países donde hay dictaduras, que el presidente pues, es el que decide todo. Aquí en Guatemala ustedes se dan cuenta, hay 3 poderes, está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces todos pues tienen que estar trabajando en coordinación. Ustedes. Por lo tanto, hay algunos tipos de tratados que deben ser consensuados, aprobados y ratificados por el Congreso de la República. Son los que mencionó, los que leyó acá la compañerita Tania. Ustedes. Tenemos acá otra diapositiva. Vamos a pedirle a Mariela Garza que nos ayude, por favor. Ahorita, licenciado, con gusto. Muy bien, Mariela.
Buen día para todos. Buen día, licenciado. Buenos días, niña. Dice, se requiere el voto de las 2/3 partes de los diputados cuando el tratado se refiere a asuntos militares o de defensa nacional. Artículo 172 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La aprobación por el Congreso de la República no significa la integración del tratado al ordenamiento jurídico nacional. Solamente es un paso previo al nacimiento del compromiso internacional. La obligación o compromiso se consolida con la ratificación por parte del presidente de la República, pero surte sus efectos jurídicos a partir del documento legal de depósito o adhesión ante el órgano internacional competente. La Corte de Constitucionalidad puede intervenir a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado para emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados o convenios. Artículo 272, literal E, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, Marielita, muchas gracias. Bueno, entonces miren, acá dice que la aprobación por el Congreso de la República no significa la integración al tratado ya de manera inmediata. Pues debe ser también ratificado, ¿verdad?, por el presidente. Lo que el presidente hace debe ser ratificado por el Congreso y lo que el Congreso ratifica debe ser, como que dice, también respaldado por el presidente. Cuando ya están de acuerdo las dos partes, ya eso viene y ya se puede, como que dice, ser parte ya se puede iniciar el proceso, porque ese documento, cuando ya ratificado y consensuado se envía, tiene que ser aceptado por el organismo internacional para que ya sea parte, para que ya sea adherido. Y ya desde Guatemala pues está adherido pues a este acuerdo. En esa discusión del presidente y del Congreso también forma parte de lo que es la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo organismo de interpretación de la Constitución. Aunque fíjense que ellos no tienen poder sobre la Constitución, lo que es el Congreso, la Corte es el máximo órgano que cuando hay alguna laguna legal que no la entiende ninguna de las partes o hay controversia, la Corte de Constitucionalidad viene y da su dictamen, da su punto de vista, como quien dice ya lo último a ustedes, lo último que en interpretación, para que no hayan discusiones, para que no hayan más controversias. La Corte de Constitucionalidad interpreta tal y como debe ser, ¿verdad? No a beneficio ni en contra de algo o de alguien. Entonces, cuando ya está ratificado, ya el documento se puede enviar y ya el organismo internacional viene y lo adhiere. Es un proceso. Tenemos acá la otra diapositiva. Dianita Hernández está por ahí. Que me haga el favor. No está Diana. Entonces vamos Licenciado, buenos días. Sí, Buenos estoy. días. Lo que pasa es que no puedo. Ya, perdón. No puede. Ya, hoy sí. ¿Hoy se llama? Ya, sí, Vaya, ya. pues sí. Es definitivo que un tratado deba interpretarse de una buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos que quiera concluir, obviamente con el objetivo y fin de mejoramiento, y destacar que los tratados deben ser interpretados y cumplidos de buena fe, puesto que por su propia naturaleza son transacciones de buena fe, estableciendo con esto que los tratados representan la dinámica de la comercialización de los países. En cada tratado se establecen contratos o acuerdos de buena fe que no solo obligan a los que expresamente acordados en ellos, sino también a todo lo que se desprende de los principios de justicia, equidad y buena fe.
Los mismos se celebran para ser ejecutados y su ejecución requiere su aplicación por los tribunales nacionales, sobre todo cuando se estipulan los derechos y obligaciones para los individuos. Es importante determinar que los tratados son instrumentos mediante los cuales se crean obligaciones jurídicas y derechos concretos entre los mismos estados partes. Los efectos de los tratados consisten en establecer una pauta de conducta obligatoria para los estados signatarios. Muy bien. Transacciones de buena fe. Los acuerdos son tratados internacionalmente de acuerdo a la conveniencia de ambos, de los países parte, de los países que forman parte, y de beneficio pues para todos. Esos tratados son de todos de beneficio, en donde pues lo que se pretende es evitar la violación a los derechos humanos que en muchos países pues se da. De todo eso pues hablamos en la primera clase cuando se inició con este proceso, porque fue consecuencia de que en los países había muchas violaciones a los derechos humanos, había muchas guerras, inclusive hablábamos sobre la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, no se respetaban los derechos. Hay países en donde hay dictaduras, ¿verdad? Y hay países en donde hay anarquía. La dictadura son los países donde lo que dice una persona se hace y porque se hace, no se respetan leyes, no se respetan procesos, ¿no? Y la anarquía es donde nadie sabe quién manda, todos quieren mandar, ¿verdad? Ustedes. Entonces, y por ahí estaba una frase de Benito Juárez que decía que el derecho por acá, mire, acá decía, mire, el respeto al derecho ajeno es la paz, ya sea entre las naciones como entre los individuos. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Y la paz, decíamos nosotros al inicio, que la paz no es la ausencia total del conflicto, sino que la paz es la aplicación del más alto grado de justicia. Si hay justicia, hay paz. Si no hay justicia, pues mucho menos va a haber paz. Aquel porque es pobrecito, porque es de Occidente, hay que mandarlo hasta la cola y que se espere que entre de último, que le haya venido primero. Entonces dice el bueno, eso no es justo. Si yo fui el que madrugué y estaba aquí en la cola, tengo que ser atendido primero, ¿va? Pero como no se respetan mis derechos, entonces me mandaron de regreso hasta la cola. Entonces, y cuando no hay justicia, se pierde la paz. Entonces, claro, decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muy bien, entonces ya el tiempo se nos terminó, ya en la plataforma está subida toda esta información, también está el espacio para que marquen su asistencia. Esta semana solo lean ese documento, no les vamos a dejar ninguna tarea, ¿eh? para que descansen, lean los documentos, lean también